Ahora me has apagado a mí. Ah. Calla, que te voy a pagar. Me dice siempre lo mismo. Y ahora, digo, y el último es un trabajo que se ha hecho en Cataluña muy interesante sobre cómo, que es fácil de imaginar, pero bueno, con datos y tal, sobre cómo las medidas anti-COVID, sobre todo en el tema este del confinamiento perimetral, no afectan a todo el mundo por igual en función de en dónde vive, por supuesto. Y de las zonas verdes y de cosas de esta. Entonces, aunque se refiere mucho más a Cataluña, daré 4 detalles de Cataluña, pero me pareció interesante. Vale, pues empezamos por la disputa de la Constitución, ¿te parece? Venga. Vale. Sí. ¿Estás preparado? Venga, yo ya, a punto. Es que yo no lo estaba. Espera. Ahora ya. Bueno. Vamos allá. Emili Cortavitarte, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Aquí pasando frío. Envuelto, Como solo me falta una mantita. Me he puesto todos los jerseys que tenía. Aquí también hace fresquito, sí. Bueno, vamos a ver. La disputa de la Constitución es bueno, el primer tema que me propones. ¿A qué te quieres referir? Bueno, al espectáculo que hemos vivido, ¿no? En España respecto al domingo, al Día de la Constitución. La verdad es que esta es una semana magnífica, ¿no? Que define de alguna manera, magnífica lo digo con ironía, que define de alguna manera, bueno, pues todo lo que tenemos ahí, ¿no? Porque un día celebramos la Constitución y la otra la Inmaculada Concepción, y entonces ya no sé cuál de las dos es más milagrosa y más así, ¿no? Pero bueno, Se supone que la segunda. se supone que la segunda sí, pero la primera también tiene su cosa, por eso la saco. Sobre la segunda a lo mejor podemos discutir el año que viene. Vale. Entonces, ¿a qué me quiero referir con eso? Me quiero referir que aunque la señora Batet, como presidenta del Parlamento, hizo un speech a la mañana del domingo diciendo pues que la Constitución estaba muy bien ahí, que hay que leérsela, que todo el mundo encontraría, supongo que se refería a los diputados y a las diputadas, ¿no? Encontraría elementos muy interesantes en ella y tal, pero que lo que era muy importante era que nadie se la apropiara, ¿no? Que nadie se la hiciera como suya y no solamente que se la hiciera suya, sino que al mismo tiempo intentara, como suelen ser todos o la mayoría de las cuestiones identitarias, intentara dejar fuera a otra gente, ¿no? Bueno, yo creo que no la escuchó nadie. No sé si es porque hacía mucho frío en Madrid, porque hacía mucho viento o alguna cosa por el estilo, ¿eh? Pero está claro que nadie ha respetado este concepto, digamos, un tanto idealista, ¿no? De que la Constitución nos ampara a todas y a todos, ahí cabemos todas y todos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y quien ha hecho un trabajo fundamental para que eso nos lo creamos menos, pues yo creo que ha sido eso, la derecha extrema, la extrema derecha, etcétera, todo este asunto, ¿no? Que era a lo que yo me quería referir, ¿eh? Entonces, pues tenemos, aunque creo que ya ayer hablasteis suficiente del tema, pues tenemos por un lado a los militares retirados haciendo una serie de proclamas, amparándose en dos cosas fundamentales, ¿no? Como es la Constitución, tres, si quieres, la Constitución, la democracia y la libertad. Es decir, una gente que todos sabemos que siempre han tenido estas palabras en la boca y siempre les han preocupado mucho y siempre han tratado de cumplirlas, ¿no? Bueno, el primer detalle ya venía de la semana anterior, era ese. Ahí le queda al rey un trabajo que ya veremos si acepta o no acepta para la Pascua militar o decide dar la callada por respuesta, y entonces pues bueno, pues será muy singular el tema. Hay mucha gente que dice que
no es conveniente que el rey se pronuncie sobre esto, porque entonces es darle más protagonismo del que en realidad tiene como figura decorativa. Ya. Si le das autoridad, Ya. pues entonces le estás No, dando. yo no le daba autoridad. Yo solamente le decía, ya que tienes que hacer un discurso por la Pascua militar y eres el jefe de los ejércitos, pues a lo mejor te convendría decir algo. Entre otras cosas porque, por ejemplo, es probable que algunas y algunos de nuestros oyentes se hayan enterado por determinada prensa. Yo también me he enterado, ¿no? Pero por la prensa, pero por ejemplo, uno de los firmantes es el jefe de estudios de Felipe VI cuando estuvo en la nave Juan Sebastián Elcano haciendo sus prácticas, y otro es el formador del rey actual, y otro resulta que tuvo una condena de 12 años por el 23F, por poner 3 ejemplos. Sí. Entonces, claro, si sobre eso tú no dices nada, pues bueno, está bien. Quiero decir que yo tampoco espero grandes cosas, solamente que se supone que a este señor le respetamos en función de la Constitución. Sí, claro, si él no dice nada en defensa de eso y en contra de determinada gente, pues bueno, pues eso que se dice, ¿no? Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Bueno, aparte de eso, pues ¿qué detalles nos dejó ese magnífico domingo de Día de la Constitución? Pues nos deja el detalle. Bueno, yo creo que cada día tiene que haber una yusada o dos, depende de cómo vaya el tema, depende de lo ágil que esté Mar para escribirle las cosas, pero o lo ágil que esté ella para improvisar, ¿no? Que también es una facultad. Claro que esta señora, entre a la gente a la que le pusieron a los políticos que estuvieron delante del Parlamento y les pusieron una alcachofa, ¿no? Delante para que hablaran, pues que esta señora llegara a decir que ella estaba en la literalidad con el manifiesto de los militares, pues yo qué sé, pues ¿qué quieres que te diga? No sé. Bueno, pues el rey a lo mejor no le tiene que decir nada a los militares, le tiene que decir algo a Ayuso, yo qué sé, o alguien, ¿no? O alguien si interesa que le digan algo. Ese mismo día, Vox decidió salir a la calle para defender la Constitución, como debe ser, como debe hacer un buen constitucionalista, o buenos constitucionalistas. Y los tuvimos por aquí, dado que ahora somos, bueno, pues objetivo, porque hay elecciones en febrero, déjate de tonterías, y porque además los tiros van en parte por ahí, ¿no? Por los diferentes independentismos, por las periferias y por todas esas cosas. Bueno, a vos le pasó una cosa muy singular, y es que, según ellos, se les metió un agente en su acto. Dice que autorizaron, ellos se quejan de que el delegado de gobierno o delegada, no sé lo que es ahí, delegado. Delegada. O delegada autorizó una manifestación nazi en el mismo lugar que la habían pedido ellos. Eso es lo que Fíjate. ha dicho el señor de Bosch. Yo no sé si eso es cierto. Bueno, que les autorizaron a concentrarse, seguro que sí. Porque a los que no autorizaron a concentrarse fue la manifestación antifascista que venía desde abajo y que quería coincidir, digamos, y que había sitio, porque estos no eran muchos, digamos. Pero lo bueno del tema es que esos a los que él critica, esos a los que luego han llamado chusma, al cabo de unas horas, no allí en el mismo momento, porque no sé, me da a mí, no sé cómo decírtelo. ¿Tú crees que Vox no tendrá un servicio de orden para sus cositas? Y además gordo y de gente preparada, ¿no? Bueno, se les supone que a lo mejor estamos nosotros totalmente equivocados y no. Claro, estos colegas se plantaron allí, estos colegas además, estos colegas que se llaman Partido Nacional Socialista Obrero Español, y entonces ahí ellos han hecho la broma de que a ver si los otros, como se parecen, pues les han dejado y tal. Pues en su propaganda durante la semana, ellos dijeron que habían pedido ahí la concentración para defender la concentración de Vox, así de claro. Es decir, Vale, sus vale. lacayos
sus votantes y tal. Entonces, claro, yo creo que a esta gente le habrá sentado mal que le llamen chusma, digo yo, a no ser que entrara en el contrato. Es decir, que, ¿me entiendes? Que en el acuerdo pues entrara, tú te vienes aquí, pero yo voy a decir que no me gusta nada que estés aquí, que eres una chusma y tal. Bueno. Bueno, todos juntos no superaban los 150, a pesar de lo cual, pues a nuestro amigo Abascal fue recibido a los gritos de presidente, presidente. Y claro, a los de Vox no hablaron de la Constitución tampoco, porque no venían a eso. Es decir, es que es tontería, ¿no? Tontería que hacer una concentración en la Plaza San Jaume para hablar de la Constitución en el Día de la Constitución, porque es que eso ya se sabe, ¿no? Ellos hablaron de sus cositas y de todo lo mal que va España y tal, y estos otros amigos suyos pues llevaban una bandera muy larga con el símbolo de las SS. Y bueno, hicieron algunos cantos y algunos gritos pues que yo creo que tampoco tenían una relación muy directa con la Constitución. Me da a mí que la Constitución en ninguno de sus artículos habla para nada de esos cánticos, habla para nada de esos vítores y ese tipo de cosas. Pero bueno, ahí tienes al gobierno de Cataluña permitiendo la concentración A y la concentración B, supuestamente porque es a favor de la Constitución española. Todo parece indicar que ha habido 2 detenidos, que serían 2 personas que no deberían estar ahí, es decir, 2 personas de la extrema derecha que tendrían en estos momentos, estarían en la calle, por supuesto, donde mejor, ¿no?, que tener a esta gente que en la calle, para que echen una mano, pero que tendrían, digamos, una sentencia que les prohibiría ir a determinadas concentraciones. Bueno, el muchacho que llevaba la bandera larga parece ser que los servicios de inteligencia de los Mossos todavía no le han encontrado. No lo vieron. Las imágenes están ahí. Ellos iban bastantes, iban con la mascarilla, pero bueno, vamos, servicio de inteligencia como el nuestro, tan rápido para otras cosas, pues ya me dirás tú cómo todavía no ha pillado a nadie, o sea, no han encontrado a nadie, de momento. Entonces hay querellas presentadas ante la Fiscalía, que ya veremos si responde muy rápido o ya lo deja para después de Navidad, y bueno, del Ayuntamiento de Barcelona y de alguna otra ONG o organización antirracista y cosas por el estilo. ¿En qué sentido van las querellas? ¿Qué es lo que...? Bueno, las querellas van en el sentido eso de la utilización de símbolos que son símbolos antidemocráticos, que son símbolos que están condenados en otros países europeos, etcétera, etcétera, y por el tipo de cánticos y de gritos que se dieron, porque incitan al odio. Esas han sido las bases por las cuales se han metido. Bueno, entonces, como éramos el centro, no bastaba solo con esto. Entonces también teníamos a Ciudadanos. Teníamos a la jefa de Ciudadanos y a Carrizosa, que será el jefe, bueno, será el número 1 de la lista de Ciudadanos en Cataluña. Por cierto, también un ejemplo democrático, porque Ciudadanos, eso creo que no lo he comentado y hace un tiempo, Ciudadanos hizo unas primarias, salió, ahora no recuerdo su apellido, la mujer que de alguna manera había sustituido a la, vaya, ahora no me sale el nombre, a la presidenta de Ciudadanos, Arrimadas. Inés Arrimadas, exactamente, en Cataluña, pero todo y que había salido en esas primarias de manera tal, pues bueno, pues expertos tal, pues ha decidido que el número 1 sea Carrizosa. Y yo qué quieres que te diga, ¿no? Entonces, pelillos a la mar, ¿no? Sí, tontería. Entonces estos, pues como hacía frío y tal, pues ellos tampoco hicieron concentración en defensa de la Constitución en un sitio tan perverso para la Constitución como es Cataluña, y entonces se fueron a una terracita de un hotel que
que da hacia la zona de Montjuic, y allí pues grabaron ellos y invitaron a las televisiones que todas, como gilipollas, con perdón, estaban allí cogiendo el ratito. Bueno, ¿cuál fue lo mejor? Es que no tiene parangón, ¿eh? Casi, vamos, no sé, es que es el chiste de la semana. Pues la señora Arrimadas blandía una constitución, un Y ejemplo. páginas. Sí, un ejemplar nuevo, una nueva edición que a lo Mm. mejor han sufragado ellos y ellas, y le decía que se lo iba a enviar a todos los ayuntamientos independentistas de Cataluña para ver si así se lo aprendían, ¿eh? Supongo que se lo enviaba en castellano ya de paso, ¿no? Para que no tuvieran problemas para entenderlo y tal, y bueno, pues ahí te quedas, ¿no? Con el tema. Y entonces, ¿qué conclusión podemos sacar un poco de todo este mejunje? Pues que bueno, que esta gente no respeta absolutamente nada, ¿no? Es decir, no sé si la Constitución debe ser respetada, pero ellos que se llaman constitucionalistas, la señora Arrimadas ha hablado no sé cuántas veces de hacer un bloque constitucionalista en el que también estuviera el PSOE, etcétera. Pues hombre, yo creo que utilizar estas técnicas propagandísticas típicas de la extrema derecha, como así son, ¿no? Que es decir, me cojo a un tema. ¿Cuál es el tema que toca esta semana? Esta semana toca la Constitución y cojo la Constitución, pero yo sigo hablando de lo mío, ¿eh? Y lo mío es que tenemos un gobierno socialcomunista que pacta con separatistas, con Guitarras y tal. filoetarras y no sé qué, y que por tanto, ergo, Ujú. ese gobierno no es constitucional. Claro, y ergo, ese gobierno lo que hace no es constitucional, ninguna de sus leyes, ninguna de sus propuestas, absolutamente nada, porque yo tengo una constitución pequeñita en la mano, en un caso, y en otro caso tengo una bandera de las SS y yo digo lo que es constitucional y ya está. Si es que la cosa es así, de sencilla, ¿eh? Entonces, bueno, a mí me parece que lo que te decía antes, no creo que tenga que ser el rey, no creo que tengan que ser los padres de la patria, no sé, no tengo claro quién tiene que ser, y me parece que eso es muy difícil de detener porque en general todas estas formaciones de las que hemos hablado están convencidos de que cuanto más duro, más ruido, etcétera, se haga con el discurso, pues más opciones tienen ellos de obtener o de rascar algún tipo de voto o algún tipo de cosa por el estilo, ¿no? Pero yo creo que desde luego es un flaco favor al propio sistema que dicen, sistema político que dicen defender, ¿no? El económico, por supuesto, ese lo tienen muy claro, ¿no? Y a mí me parece realmente, pues, un poco denigrante, ¿no? Un poco, vamos, yo no me hubiera levantado para ir a ninguna de estas cosas si hubiera estado en la cama o en el sofá o donde fuera, pero me parece brutal por su parte que se dediquen a estas cosas, ¿no? No sé. Yo creo que has dado la clave al principio cuando has dicho que hay elecciones en Cataluña próximamente, ¿no? Y han ido más a eso, a pescar votos, que a Ujú. la Constitución, que al fin y al cabo les ha hecho pasar un poco de frío. Y los que salieron en la manifestación antifascista, ¿qué? ¿Recibieron o les dieron? Al final recibieron un poquito, no mucho. O sea, venían por las Ramblas y la calle Ferrán, y bueno, pues los Mossos estaban en la calle Ferrán cerrando el paso, evidentemente por la convivencia ciudadana y constitucional, por supuesto, ¿eh? A los otros no tenían por qué cerrarles nada. Y bueno, allí los mantuvieron un buen rato, y bueno, pues se produjo alguna carrerilla y alguna cosa así, no mucho, porque también era tontería, ¿no? Liarla por eso. Y además, pues se supone que tenían mucho trabajo. Tenían muchísimo trabajo. O sea, en realidad llevaron las furgonas por la manifestación antifascista, lo cual es curioso, ¿no? Y ya está. Y los otros, pues ya te digo, se fueron tranquilamente a coger el metro, vamos, sin ningún problema, hasta ahora, ¿eh? A lo mejor nos sorprenden
Quiero decir que a lo mejor hay más gente que está diciendo estas cosas en radios, en televisiones. Yo he escuchado a alguna gente y a lo mejor, pues yo qué sé, el conseller de Interior, pues no sé, revisa los vídeos, tal, vuelve a mirar, coño, dice esta bandera de dónde es. Cosas así, ¿no? Que podrían pasar, ¿eh? Cosas, digo yo, que podrían pasar, ¿eh? Mira, aquí en el País Valencià, en Valencia en concreto, han tardado años en poner alguna sanción desde la Generalitat por esa simbología franquista y nazifascista que se exhibe en muchas de las manifestaciones de la ultraderecha, pero obviamente los tenían que identificar y sabían quién es quién. Y aún tienen a alguna persona que sale a cara descubierta, que lo conoce todo el mundo, pero que la policía aún no ha sido capaz de ponerle nombre, apellidos y llamarle, ven para aquí. Lo sabe toda Valencia, ¿no? ¿Quién es? Y es súper conocido, pero la policía no. Sí. Son cosas que pasan. Cosas que pasan porque tienen que estar por otros temas. Por las ocupaciones y por otros temas, y por la extrema izquierda, que ya se sabe que está ahí siempre liándola y tal. Pues sí, eso era un poco el tema, ¿no? Triste, yo creo que es una fecha muy, muy triste, vamos. O sea, que ha sido una fecha muy triste a ese nivel, ¿no? A nivel de discurso, de lo que han reflejado la mayoría de los medios, cosa que también me parece a mí nuevamente un error, sobre todo de los grandes medios, ¿no? El que cosas de estas se conviertan en noticia. Es decir, pues no sé, hay concentraciones que a veces se hacen delante de una fábrica donde hay más gente, hay concentraciones que se han hecho últimamente de educación y que por el tema de respetar las distancias se ha dicho que no vayan más de 100 o 150 y la Plaza San Jaume estaba más llena. Bueno, no sé, sigo alucinado, ¿eh? En algunos casos lo entiendo por ideología y en otros casos la única cosa que se me ocurre pensar es que el periodismo actual es tan cómodo que si me dan unas imágenes, pues ya está, ya voy. ¿Para qué me voy a romper la cabeza haciendo otras cosas, no? Puede ser. Y además está la parte de espectáculo que claro, tener determinadas imágenes, ¿no? Sí. Entonces, No, en ese aspecto es cierto que esta gente está jugando con eso. Ya lo decían los amigos situacionistas que entrábamos en la etapa de la sociedad del espectáculo y de la política del espectáculo y desde luego pues se llevan la palma. Muy bien, ¿lo dejamos ahí entonces? Venga. Querías ir a otro tema, fraude en los ERTE. ¿Es una afirmación, es una pregunta, es una duda, es una constatación? No, parece ser que tenemos datos. Bueno, yo me he basado en unos datos de la Inspección de Trabajo. Vamos a ello. Y entonces, bueno, me parecen interesantes porque permanentemente oímos no tanto trabajadores y trabajadoras preocupadas por cuándo acaba su ERTE, por cuándo lo cobran, por qué situación, pero bueno, estamos bastante acostumbrados y acostumbradas a ver representantes de las patronales aparecer y decir, uy, esto no puede ser, esto está muy mal montado, aquí el gobierno no está dando lo que debería dar, no estamos cubiertos, etc. Bueno, la Inspección de Trabajo dice esta semana que de 21.642 expedientes, es decir, más de 20.000, ¿qué significa expediente? Significa que cuando les llegan los papeles del ERTE, alguien dice, uy, esto no acaba de oler bien. O sea, que no han mirado todos, han mirado aquellos que de entrada, bueno, parecían que o bien que tenían defectos o cosas por el estilo y tal. Bueno, de esos 21.642, os voy a leer las cifras, 2.859 son en fraude. Eso quiere decir un 13% de los que se han mirado hasta ahora. ¿Son en fraude significa? Son en fraude significa
generalmente una de estas tres cosas que diré ahora. O obligar a trabajar con un contrato suspendido a una persona que está en ERTE, uno de los casos, o obligar a trabajar más horas a una persona que está en ERTE y que supuestamente está haciendo media jornada, o un tercio, o lo que sea, para tal, o incluir a trabajadores ficticios, trabajadoras ficticios, es decir, pues eso, lo que ya sabemos de los seres de Andalucía, pero en ERTES. Aquí tengo a mi cuñado, al otro, que no estaban en la plantilla, pero ahora les meto a ver si también recibimos. Bueno, esos son los tres casos fundamentales que han encontrado, ¿vale? Con todo eso, las sanciones suben a 12 millones de euros, impuestas hasta ahora, quedan por ver 9.500 casos, es decir, que ya veremos cómo va este tema. Las sanciones son de aproximadamente 12 millones, como decía antes. Las cotizaciones a la Seguridad Social escamoteadas son 2 millones y pico, pero evidentemente la gente que ha sido pillada, los empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, etcétera, que han sido pilladas en estos temas, van a pagar más de lo que han defraudado a la Seguridad Social o a las arcas del Estado, es decir, al dinero público que en principio debería ir exactamente para cubrir, pues eso, las necesidades producidas a partir del tema del COVID. Hay que decir que es probable que si se hubieran podido analizar todos, pues a lo mejor teníamos más del 13,2%, ¿no? ¿Por qué no se pueden analizar todos los expedientes? Pues porque en la etapa de un señor que se llamaba M. Rajoy, bueno, se produjo una reducción drástica de funcionarios, de inspectores laborales. Es decir, bueno, pues y eso provocó que entre el año 2012 y 2017 hubiera pues del orden de 70.000 inspecciones menos de las que se hacían en los años anteriores. Ahora parece que eso se ha reforzado, aunque no estamos en el nivel de cualquiera de nuestros países del entorno, de ninguno de ellos. O sea, tenemos más sol, pero no tenemos más inspectores o los mismos inspectores, lo cual es una tontería, ¿no? Teniendo sol y novilleros, ¿para qué necesitamos inspectores? O sea, es una tontería. Bueno, digo lo de los novilleros y permíteme un paréntesis, ¿no? Supongo que todo el mundo lo sabe que el notición del ABC es ¿sí? ¿Lo sabemos? Vale, pues... Pero no, cuéntalo, porque... Bueno, es que me ha venido eso, no lo tenía preparado, me ha venido porque la portada de ABC de uno de estos días era fuga de cerebros, 5 novilleros sevillanos se tienen que ir a México para seguir toreando, aprendiendo y tal. Bien, a lo que íbamos. Si queréis saber un poco la distribución, porque supongo que nos interesa eso, a ver, pues quien más infracciones ha sufrido el territorio donde ha habido más infracciones es Andalucía. El segundo sois el País Valencià. Vaya. 179, Andalucía 244, Canarias 150, Castilla y León 117, Cataluña 103, Madrid 87, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí va la cosa. Proporcionalmente, quien más multa va a recibir son esos empresarios y empresarias que han sido pillados en Castilla y León, porque son, al parecer, lo que más afecta a cuotas a la seguridad social eximidas. En definitiva, nos da un panorama que también es, bueno, nos permite un cierto análisis, ¿no? El panorama es que fundamentalmente la zona mediterránea y las Canarias destacan sobre el resto. Y eso quiere decir que si la zona mediterránea metemos Cataluña, País Valencià, Baleares, Murcia, pues estamos hablando de turismo, fundamentalmente. Estamos hablando de turismo, estamos hablando de empresas ligadas al turismo, etcétera, etcétera, todas esas sobre las cuales hemos oído
cantidad de lloros, cantidad de cosas, etcétera, que yo no digo que no, evidentemente, para un territorio que vive fundamentalmente del turismo y del turismo extranjero, evidentemente esta situación ha sido muy dura. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que tú te presentes allí con, bueno, pues con un expediente que no responde a tu realidad, a la realidad ni de los trabajadores que tienes, ni de lo que estás haciendo, porque a lo mejor no has cerrado del todo y abres en algún momento, etcétera. Bueno, de alguna manera nos marca que yo creo que nos viene a decir que allí donde se da precariedad en el trabajo, seguramente con fraude y seguramente que sin derechos laborales, luego resulta que ahí nos encontramos con fraude a la hora de hacer las peticiones de ayuda, etcétera, todo este tipo de cosas de las que parece que íbamos tan mal y todo el mundo tenía tanta necesidad y ese gobierno social comunista pues no estaba dando lo que debía dar y todo lo demás. La otra cosa es que no me ha extrañado, porque al final estas cosas no te extrañan, ¿no? He seguido este tema en unos cuantos diarios, tampoco diarios digitales. Tampoco os creáis que algunos medios le han dedicado a esto mucho tiempo, ¿no? Es decir, que es más importante, por supuesto, la Navidad, donde vamos a parar, ¿no? Y si podemos ir ya, claro, si podemos ir ya a los centros comerciales o no, porque fíjate tú, pues lo que pasó el martes en Barcelona, ¿no? Que al final hay que cerrar 2 calles porque la gente no puede ir a los centros comerciales donde iba anteriormente y tal. Entonces parece que no hablar de esto, es decir, hablar de algo que supone pues un desfalco a la seguridad social de varios millones, más otros cuantos millones en sanciones, etcétera, pues ¿qué quieres que te diga, no? No parece muy significativo, no parece muy importante que en un momento como este pues se busquen muestras de ética y por otro lado se acuse, se señale, se saque pues a la gente que no se está comportando en este momento, ¿no? Porque, bueno, me imagino que en todos los lados, aquí en Cataluña dentro de nada hay una maratón que se hace todos los años por enfermedades y tal, y este año se va a ser el año de la maratón del COVID, y me imagino que en otros lados se hacen rifas y se hacen festivales y cosas por el estilo, y nuevamente nos dirán aquello que somos los más solidarios y las más solidarias del mundo, que vamos, que aquí se nos sale el corazón de las manos y la cartera y todo, ¿no? Cuando vemos estas situaciones, y bueno, pues este sería un ejemplo de que no es así, ¿no? Un porcentaje del 13% sobre una valoración de más o menos un 15 o un 20% de las cosas que se han presentado, pues no deja de ser una cuestión bastante seria. Me estás hablando además de, por lo que entiendo, de que no son grandes empresas ni multinacionales las que han hecho esto en general, ¿no? Es decir, que si es el sector del turismo, la hostelería, la restauración y en las zonas que me has dicho serán empresas medianas que están, como tú has dicho, ya haciendo trampas con los contratos. Te pago 4 horas pero haces 8 y después encima saco una trampa con un ERTE. Bueno, estamos hablando de gente, claro, no estamos hablando de los más poderosos del país. No, que esos... Sí. Y tenemos que decir que aquí los menos pudientes, cuando pueden, también hacen trampa, pues la hacen y se dice, ¿no? Claro. Y es que si no es lo que te decía, que después de mirar bastantes medios, aquellos que lo reproducían, no he hecho el cálculo, pero imaginaros, aproximadamente un 50% hablaba de fraude y el otro hablaba de picaresca. Porque claro, es que es como somos. Es decir, que es aquello de... Españoles. Exacto, claro, es esa cosa que hace que todo esto pues nos lo echemos a la espalda, ¿no? Porque se supone que
si tú estuvieras allí, pues a lo mejor mira, que también hubieras hecho lo mismo, ¿no? Porque la verdad es que los meses anteriores han sido fatales y bueno, ya que la administración te dan una ayuda, pues para una vez que dan algo, pues oye, pues allí pues le metes lo que le tengas que meter, ¿no? ¿Qué tal, no? Bueno, no es una cuestión de defender ahora a la administración, que seguramente que no ha hecho todo lo que podría hacer, ¿no? Por salvar puestos de trabajo, etcétera. Pero el problema es que eso tampoco ayuda a los trabajadores y las trabajadoras, que en muchos casos van a padecer eso. Es decir, van a padecer eso porque se les va a pasar su tiempo y bueno, y si eso está hecho en fraude, pues va a tener sus consecuencias, etcétera, ¿no? Claro, es muy no sé, es eso, como muy impresentable, ¿no? Todo junto, ¿no? Y claro, y como muy de que a partir de aquí, bueno, ¿cómo aseguramos que no nos pisamos cuando nos caigamos al suelo? Es decir, ¿cómo lo aseguramos si no hay, es decir, esta es una, y quizás liga con el tema anterior, ¿no? Estamos construyendo un tipo de sociedad muy poco ética, ¿no? Donde los valores éticos no parece que tengan ninguna importancia. Es decir, lo importante es, bueno, qué rédito saco yo de esto o qué historia me monto, ¿no? O a partir de aquí, qué beneficio obtengo de una determinada situación, que es una situación penosa para todo el mundo, pero bueno, y que no es la única gente que está padeciendo, ¿no? Que hay más gente sufriendo y sufriendo bastante más. Dicho, Imaginaos que hubiera pasado si este porcentaje se hubiera dado en personas que han ido a pedir el salario mínimo interprofesional o algún tipo de ayuda. Imaginaros, vamos, yo estoy bastante convencido de que algún programa de la mañana hubiera estado toda la mañana con el tema. o la renta básica, o la renta mínima, Exacto. inserción o cosas de esas, ¿no? Exacto, que la gente ha tenido realmente muchos problemas para apuntarte a esto, que el mismo gobierno está reconociendo que está pidiendo una serie de datos que son muy difíciles de conseguir y demás. Pues ahora imaginemos que una parte de esta gente hubiera hecho trampa, ¿no? Es una cosa que se dice así, pim pam, y se dice en el bar y se dice donde sea y pim pam. Y si son inmigrantes, pues mucho más. O sea, eso está claro. Entonces, no, es que son nuestros emprendedores y nuestras emprendedoras. Pues ahí lo tenemos. Muy bien. Lo dejamos ahí. Venga, Porque sí. se comenta solo, ya no hay que No tiene más, cada uno que vea lo que quiera. A veces, claro, tú lo has dicho, oyes lamentos, manifestaciones, movilizaciones, marchas desde la otra punta de España, Madrid, para decir lo mal que estamos, necesitamos ayudas, y a la vez aparecen cosas de estas. Pues quizás a los que van marchando les fastidie incluso que haya colegas o gente que pertenecen a su gremio, a su sector, o suponemos, y que les han pillado con el carrito de helado, que se dice, ¿no? Claro. Y evidentemente eso no es negar que la situación está... Eso es cierto, es decir, lo has dicho, y que lo tienen jodido, que está mal. No, está claro, es evidente. Quizás la solución es hacerlo de otra manera. Medidas anti-COVID, desigualdad social y economía. Me pones títulos que tengo que decir nada más leerlos. ¿Qué quieres decir? A ver, las medidas anti-COVID. Bueno, sí, quería hablar, por ejemplo, de la última que sería, pongamos por caso, sería el confinamiento perimetral, ¿no? Vale. Quiero decir, hemos hablado aquí y por tanto es simplemente extenderlo, pero me parece interesante porque un medio como es el Critic, ¿no? Que es un pequeño grupo de periodistas que funcionan por periodismo digital y demás, publicó la semana pasada
yo lo traigo esta semana porque creo que no pierde actualidad, un estudio centrado en Cataluña, pero a mí me parece que es absolutamente aplicable a cualquier otro territorio del Estado, sobre cómo afectaba de una manera diferente el confinamiento perimetral, ¿no? A las diferentes personas y fundamentalmente, pues al final en función de sus condiciones socioeconómicas, por supuesto. Aquí hemos hablado alguna vez cuando el confinamiento era en nuestras casas, pues que evidentemente no es lo mismo estar en una casa de 50 metros cuadrados y ser 7, pues que estar en una casa de 150 que además tiene un pequeño patio, digo, y eso entre nosotros, y ya por supuesto, bueno, que lo dejaron de hacer al cabo de un tiempo, pues cuando aparecían aquellos astros de la pantalla o artistas del balón o cosas por el estilo enseñándonos, pobrecitos, lo mal que lo estaban pasando en sus casas y en sus patios, ¿no? Y todo eso, ¿eh? Bueno, entonces, es decir, que lo que voy a formular es fácil de llegar, ¿no? a la conclusión, pero es interesante por algunos datos que dan, quienes hacen los estudios, entre ellos el Hospital Clínic, algunas organizaciones de sanidad internacionales, algunas organizaciones también de psicología internacionales, ¿no? Ellos vienen a plantear como dos cuestiones fundamentales que parece ser que, bueno, que se ha comprobado que tienen mucho que ver en esto, ¿no? Y en cómo te afecta el COVID si te pilla el bicho y cómo te afecta el confinamiento si no te pilla el bicho también, ¿no? Es decir, si te pilla el bicho que tienes más posibilidades y si no te pilla, que también tienes más posibilidades. Entonces, parten de dos valores. Uno, que ya lo habíamos visto en otros momentos, que me ha sorprendido menos, que es la densidad por habitantes de una determinada localidad, un determinado barrio, etc. Porque evidentemente tu posibilidad de desconfinamiento, de salir a pasear, de echar un rato, de no encontrarte con mucha gente, de no tener que hacer colas, de no tener que tal, pues lógicamente es mucho menor, ¿no? que la de alguien que vive en un determinado barrio o en una determinada localidad donde la densidad por habitante es inferior. Bueno, ellos lo han aplicado, por ejemplo, al caso de Cataluña. Y bueno, es que es matemático. Es decir, el barrio con mayor densidad de Cataluña, que tiene una densidad brutal de 77.700 habitantes por kilómetro cuadrado, es la Florida, en l'Hospitalet. Sí. Y bueno, no sé si os suena, los que vivimos aquí nos suena más, ha sido uno de los barrios más afectados por el COVID. Y luego pues quedarían los llamados nou barris de Barcelona, toda la zona de Santa Coloma, Badalona, el río Besós, las determinados barrios de Tarrasa y luego, digamos, las localidades que son periféricas a otras grandes ciudades, como sería Salt en el caso de Girona. Bueno, eso que hemos llamado dormitorios, ciudades dormitorios, pero dormitorios de que duermes colgado, ¿no? De que, sí, no esas ciudades dormitorio de casitas adosadas, ¿no? Sí. Sino las ciudades dormitorio. O Alcarrás y Serós en el caso de Lleida y tal. O sea, es, bueno, clavadito. Es decir, ellos han ido a buscar las mayores densidades y cómo el COVID ha afectado en esas localidades. Y en cambio hay otro elemento que yo no había tenido en ningún momento en cuenta y que aparece aquí y que me parece muy interesante, y es el tanto por ciento de zonas verdes, o sea, metros cuadrados de zonas verdes por habitante. Claro, al principio no lo pillas, ¿no? Luego empiezas a pillarlo, porque evidentemente eso significa que tú en ese confinamiento perimetral tienes más opciones de irte a pasear,
de estar, por ejemplo, entre árboles que te aportan cantidad de bienestar. Que haya jardines y todo eso. Exactamente, que haya parques, que haya jardines, que tú puedas hacer eso, que puedas hacer eso con tus criaturas, que tal, es decir, que te muevas y que tengas... Bueno, pues es muy curioso porque a nivel internacional se considera que para que una ciudad o una población esté medianamente bien proporcionada, debería tener pues aproximadamente unos entre 15 y 20 metros cuadrados de zona verde por habitante. Que, bueno, no, en Cataluña hay unas cuantas, que por ejemplo Sant Cugat o Girona y tal, y me imagino que en Valencia pues habrá también unas cuantas. Pero ¿qué pasa? Pues que de los 23 municipios que superan los 50.000 habitantes en Cataluña, 10 no cumplen eso. 10 están por debajo de 10 metros cuadrados por habitante. Bastante por debajo. Y claro, yo te los voy diciendo y son l'Hospitalet, Reus, Santa Coloma, Mataró, Sabadell, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Cornellà, Badalona y clavas, prácticamente se clava, bueno, el problema que ha habido, la segunda ola, la tal. Evidentemente, cuando dices Barcelona, que es tan grande, o cuando dices Hospitalet, no estás hablando de todos los barrios por igual. Es decir, si eso lo llevas a sus propios barrios, entonces la cosa todavía se clava muchísimo más. Es decir, nos da exactamente, salvo alguna pequeña excepción, nos da exactamente allí donde la segunda ola de COVID ha sido más dura. No digamos en los primeros casos, sino a lo largo de todo el tiempo que llevamos. Y bueno, entonces introducen un tercer elemento que también tiene su importancia, que es el tema pues, del ocio cultural, de la naturaleza y tal, que tú tengas a tu alrededor, ¿no? Es decir, yo he vivido, por ejemplo, este martes, pues como desde a partir del viernes no se puede ir a la ciudad, no se puede ir a Barcelona, y había algunas exposiciones que me interesaban, pues yo este martes me fui de exposiciones, éramos bastantes también, por suerte, viendo allí la exposición de Helios Gómez, ese gran pintor y dibujante anarquista, gitano y anarquista, ¿no? Pero lo que veías es a mucha gente en la calle comprando, pero también porque no tienen acceso a esos centros comerciales en sus localidades, ¿no? Hemos hecho se ha hecho esa división tan en ciudades o pueblos dormitorio, ¿no? Donde tienes lo básico, y lo básico quiere decir un centro comercial para ir a comprar alimentación, por supuesto tus escuelas y tal, de la manera que sean, pero bueno, ahí están, aunque sean en barracones, pero lo otro no tiene salida. Entonces, bueno, pues en Barcelona se produjeron problemas en las dos grandes arterias comerciales, porque además los centros comerciales, esos más bestias, estaban cerrados porque dentro de la normativa estaba prohibido, ¿no? Entonces, bueno, lo que este estudio viene a demostrar es cómo esas menores condiciones o peores condiciones, ¿no? a nivel natural, a nivel de densidad por habitante y a nivel socioeconómico y cultural, pues implica que evidentemente hay una gente que está llevando el confinamiento perimetral pues de manera diferente. Me recuerda... Bueno, yo lo explico así un poco cómo se ha hecho el estudio, pero para poner dos anécdotas me recuerda, y si me da tiempo a poner dos anécdotas, las dos las he visto en televisión. Y una era una señora que era de un barrio bien de Madrid, La Moraleja, creo, y que, bueno, alguien la entrevista y ella está hay La Moraleja y al lado hay un barrio popular que yo no me sé el nombre. Y entonces ella decía, hombre, es que lo nuestro, que decir que claro que nosotros no podemos estar en las mismas condiciones, porque lo nuestro, nosotros tenemos casas con nuestros jardines y tal, y entonces, pues por supuesto, eso no se puede comparar, ¿no? Bueno, esa sería una, y otra es una pillada
que además los chicos aparecieron en la televisión catalana sin ningún tipo de problema, y era una pillada el primer jueves, la primera semana que se decidió que a partir del jueves a primera hora ya no se podía ir uno fuera de tu municipio, ¿no? Para impedir en principio las segundas residencias. Entonces, al día siguiente, pues se hizo el despliegue, el viernes hizo el despliegue de los Mossos, a ver a quién pillaban y tal, y TV3 al lado, pues para demostrar, pues eso, lo bien que trabajan los Mossos y los cívicos que somos los catalanes y las catalanas, por supuesto. Entonces, los Mossos pillan a 2 chavales en Puigcerdá, en la zona de la Cerdaña, cerca de la montaña, cosas tan bonitas. Y bueno, pues que una vez que les han puesto la multa, la sanción, vamos, les entrevistan y ellos no tienen ningún problema en responder. Y entonces su respuesta es, claro, es que nosotros vamos a la universidad, ¿no? Y ahora pues las clases son ya no son presenciales. Y entonces pues les hemos dicho a nuestros papás, oye, pues nos vamos para la casita de ahí arriba. Y claro, estamos aquí y nos aburrimos. Y tenemos unas bicis que nos están arreglando en un pueblo al lado. Y entonces hemos cogido el coche para ir a buscar las bicis que nos están arreglando. No entendemos, no entendemos nada. O sea, si nosotros somos pijos, ¿no? Tenemos nuestra casa aquí, venimos aquí, encima queremos hacer deporte y van los mozos y nos paran por ir de un municipio a otro. Pues así, pues así. Yo creo buenos ejemplos. Sí, vamos, demuestran un poco que es eso. Entonces, cuando nos dicen aquello de que estamos en el mismo barco, que hay que tener la misma responsabilidad, que todo eso, pues bueno, pues también me parece interesante situar temas de esta manera, que no son únicamente los temas que se suelen hablar, ¿no? Que es que pues la restauración está fatal, que también, y que lo entiendo y que me parece fatal, ¿no? Pero que, bueno, lo mismo que la cultura o otra serie de aspectos de la vida, ¿no? No diría solamente que de negocios, sino... Estamos todos mal. Bueno, el otro monotema y que sigue siendo es salvar la Navidad, si vamos a ser 6, si vamos a ser 10, si tenemos que abrir la ventana o no abrir la ventana, y ahora la vacuna de Pfizer en Gran Bretaña y cómo está yendo, y si ha habido ya, bueno, es que te pones un informativo de cualquier medio de comunicación o incluso los periódicos y te ocupan está claro. todo el espacio con 4 o 5 cosas, pero durante días y días y días, y pasan desapercibidos otros. Bien, no nos queda mucho más tiempo, no sé si quieres añadir algo de algo, si no, empezamos a poner música. En principio no había pensado nada, tenía algo preparado sobre este intento del rey emérito de regularización fiscal, que me parece también una de esas cosas muy, muy, muy divertidas, ¿no? Pero bueno, no sé si nos da margen o no nos da margen. Para tratarlo no, simplemente para nombrarlo y para lo que me da a mí es risa, ¿no? Es decir, sí, a mí lo que me produce también una cierta desazón es que cuando se les pregunta por el tema a señores y señoras que viven de la política, algunos en el gobierno y otros desde fuera, pero que también viven de la política, ¿no? Esa respuesta que sirve para todo y para entenderlo todo, que es todo el mundo somos iguales ante Hacienda, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que acabaran la frase. Es decir, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que empurarlo o que tiene derecho a redención fiscal si paga? Claro, yo sigo sin saber qué es lo que quieren decir cuando dicen eso. Porque él está intentando, o sus abogados están intentando, me refiero al emérito, están intentando llegar a un pacto, ¿no? Bueno, eso se le llama regularizar, pero... Si no se ha abierto investigación previa. Si hay una investigación claro. ya, ¿y cómo sabemos si la hay? O si la había, pero no se supone que sí que... O la teníamos en borrador, pero no se le había puesto el cuño último. Claro.
ni había firmado el señor jefe antes. Pues aún no estaba, oficialmente aún no estaba, aunque llevamos meses haciéndola. Cosas de esas. Bueno, nos pueden contar cualquier milonga, Emily. Sí, 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 pero es por eso que me resulta muy curioso. Digo, esta no se la habrán preparado, ¿no? Nadie les ha dicho, sus asesores o asesoras por la mañana no les han dicho, o sí les han dicho, ¿no? Claro, lo digo eso en tono irónico, les han dicho, en esta no te metas, ni para nada, tú aquí que todo el mundo es igual ante la ley y ante la hacienda y punto, punto pelota, es decir, ya está, y a buen entendedor basta. Es decir, cuando el PP era Hacienda, ¿qué se hizo? Pues amnistía fiscal, pues ahora se puede aplicar lo mismo, ¿no? Y ya está, y nos quedamos todos más tranquilos y bueno, y hasta gente que dice que es todo un detalle, o hasta el que te explica que en realidad es porque quiere pasar la Navidad en España, ¿eh? Y que No, entonces, sí, sí, que eso ya es el colmo, porque no sabes si tirarte al suelo y ponerte a llorar. No sabes ya, dices, hombre, por favor, hasta aquí podíamos llegar, vuelve a casa por Navidad. Lo otro, lo socorrido es, bueno, las cosas de la Casa Real, nosotros no las comentamos, eso Sí, no nos corresponde a nosotros como políticos, que ellos dirán, es decir, ellos no dicen sí, nada. sí, sí. Y después ya te entra ganas de romper el aparato de televisión o de radio cuando te enteras que parte del dinero ese negro o que le dio un amigo es para que la señorita, no sé qué, no me sé algo Sí. de Fernanda, pues tenga una yegua que vale no sé cuántos cientos de miles de euros y que vive en un Bueno, mundo. que yo creo que la yegua no vale eso, pero bueno, quiero decir que Bueno, está claro. el dinero que intentan decirnos que se Sí, están sí, sí, ganando. sí, No, sí. pero solo el hecho de que te muestren las imágenes de esa España al lado a lo mejor, la Claro. noticia podría ser las colas del hambre, ¿no? Sí, sí, no, no, es que Es yo que, creo que hay o sea, que está claro y ayer escuchaba no sé qué organismo internacional, no sé si es Amnistía Internacional, que ya está diciendo algo que es obvio, desde luego. Lo que pasa que parece que sea interesante que algún organismo de este tipo lo diga, ¿no? Que es que las diferencias sociales y económicas se han agudizado con este tema. Es decir, este asunto, como la crisis económica de 2008 o iniciada en 2008, no ha servido en absoluto para potenciar el sentido solidario entre la gente, o al menos entre una parte muy importante de la gente, ¿no? Es decir, aquí se aplica el sálvese quien pueda y tal, y entonces, pues es más importante dedicarle no sé cuántos programas a si entendemos lo que quiere decir allegados o no, ¿no? Que dices, pero de verdad, por favor, ¿no? sí. Que a, pues eso, qué es lo que está pasando con el tema del hambre, qué está pasando con la recogida de alimentos, qué tal, es decir, cómo se puede echar una mano en todo eso. Bueno, pues no sé, ayer o antes de ayer la noticia de un barrio, de una localidad de Madrid, donde una persona relativamente bastante conocida y luchadora en el tema de la vivienda, que al final fue expulsado de su vivienda, pues se ha encontrado muerto de frío en un parque de la localidad. Quiero decir pero es que eso no va a ser noticia, ¿no? Es decir, eso no va a ser noticia, porque hay que salvar la Navidad. ¿Para qué vamos a andar con tonterías, no? Entonces, claro. Bueno, no sé, la gente puede mirar hacia Alemania, que cuando queremos les miramos, y los alemanes están cerrándolo ya todo y cerrando la Navidad también, antes de que llegue. Esta segunda ola les ha pillado fuerte y duro. La Claro, Alemania, que en la primera lo pasó más suave, ahora están también asustados. Y toman medidas como se deben tomar. Aquí nos llevaremos el susto en enero. Ya, sí, claro. ya está previsto que en enero va a haber un subidón que no habrán salvado una Navidad, porque después se van a gastar en hospitales, en gastos Claro. sanitarios y todo eso, todo lo que han ganado en Navidad. Pero en fin, lo dejamos, Emily, que no nos queda tiempo. Muy bien, pues venga, hasta la próxima. Vale, Cuidémonos, eso es. ¿eh? Y que nos cuiden también. Y venga, un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Pues a nada, radio le he parado. vale.
Quería saber algo, ¿sabes algo de Polis? No. Bueno, hoy lo han contado lo contaron ayer en la radio y parece que está mejorando, que es para coger el alta, ¿no? Es Muy decir, bien. si lo han hecho público a través de la radio, lo podemos decir también, Sí. aquí. Es decir, que ha estado Bueno, bastante tiempo y mejor que sí, que se recupere. Claro, por supuesto. Por supuesto. Bien, y lo que te decía en la radio, yo creo que en enero nos vamos a llevar un susto gordo a nivel de rebrote y de picos, pero bestiales, ¿no? Y que los hospitales no van a dar abasto. Sí. Porque lo que estoy viendo yo en imágenes de Madrid, pero no solo de Madrid o de Barcelona, No, de grandes de ciudades, Barcelona. incluso de pueblo, de colas de gente para entrar en una tienda determinada a comprarse Sí. una camisa o un suéter o un pantaloncito para regalar en Navidad, Sí. porque no lo puedes regalar en marzo o... No, es una locura. Es que decir No entiendo. que yo he tenido varias conversaciones también con gente, es que no pasa nada, es que nos podemos ver en otros momentos o cuando se pueda o tal, y bueno, es que no sé, Es lo mismo que le digo yo a mi gente, le digo, ¿no será mejor que en junio, julio, mayo comamos y contentos y al aire libre y estemos todos sanos y salvos y nos podamos ver y no arriesgar porque es el día 24 o 25 a estar aquí comiendo y semiacojonados, con perdón de la expresión, Sí. de si alguien de aquí la va a pillar, seamos 6 o seamos 10, ¿no? Es decir, Sí. y total, porque es Navidad. Bueno, está claro que hay ahí todo el tema Consumo. consumista está, claro, es consumo, fundamentalmente es consumo. Es decir, que seguro que la gente, bueno, le tiene un especial aprecio a determinada gente, a la Navidad, esas cosas, a reunirse con la familia y tal, pero yo creo que se está apretando mucho más desde el tema del consumo, ¿no? Sí. Mucho más. Bien, Emily. Pues venga, nos No hemos vemos. dicho nada. ¿De Ayer fue el qué? cumpleaños de Kropotkin. Hostia, sí. Está por ahí Bueno, por las redes y no sé. claro, no se me ha ocurrido a mí sacar a Kropotkin. Y yo lo estaba pensando antes. Y tendremos que decir algo del tío Kropotkin Sí. que Como hubiera yo estoy ahí liado en hacerlo para febrero con el tema de su muerte, pero es más bonito celebrar un nacimiento, desde luego. bien, pero en fin, se nos ha olvidado, vale. Ya está. Los que vean el vídeo verán que no se nos ha olvidado. Muy Bueno, bien, Manolo, Emily, vale, nos hablamos. hablamos. Salud. Hasta luego, Salud. salud.